va a ser el viernes a las 7 de la tarde, para que revisen bien las preguntas. Van a ser 25 preguntas, analícenlas, revísenlas de opción múltiple y analicen y revisen bien la pregunta para que pueda estar relacionada si es en situación de excepto o es en situación de afirmación. Y el jueves para que repasen los temas que hemos revisado. Acuérdense, ya por ahí les había pasado algunos de los temas que más van a venir todavía en este examen. Algunas de las situaciones que ya habíamos revisado en cuanto a los electrolitos, en cuanto a los líquidos, en cuanto al shock hipovolémico, en cuanto a la hemostasia y en cuanto a las enfermedades del tejido conectivo y algo de lo que hemos revisado y que hemos recalcado en cuestión de los microorganismos y de los procesos infecciosos. Muy bien, adelante con la presentación. Doctor, entré después de que pasó ahorita. Soy García Rodríguez. Gracias, Yasmin. García Rodríguez Bianca. Bianca también, ok. Muy bien. Gracias. Adelante. Claro, que enseguida proyecta la presentación. Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, doctor, todos. Primero que nada, quiero saber si me escucho bien, si no hay problemas con mi audio o algo similar. Adelante, doctor. Ok, muy bien. Yo voy a hablarles sobre hemostasia, coagulación y las implicaciones hemorrágicas debido a los problemas de coagulación. Vamos a ver qué tal. Y bueno, comenzamos de lo más simple a un poco más complicado, definiendo qué es la hemostasia. La hemostasia va a ser un proceso complejo que la función que tiene que cumplir es limitar la pérdida de sangre a través de los vasos lesionados. En el proceso de hemostasia van a participar 4 eventos fisiológicos principales, como son la vasoconstricción, siendo el primero, la formación de un tapón plaquetario, la formación de fibrina y la fibrinólisis. De manera un poco más simple, se puede considerar que la hemostasia, o la primera fase, que es la hemostasia primaria, se puede definir como el proceso de formación de un tapón a través de la adhesión, activación y agregación plaquetaria. Y bueno, el primer evento que sucede cuando un vaso es lesionado es la vasoconstricción. Esta es la respuesta inicial a la lesión vascular y es más pronunciada en vasos con músculo en la capa media y depende de la contracción local del músculo liso. Bueno, la vasoconstricción está vinculada con la formación de un tapón plaquetario. El tromboxano es un factor vasoconstrictor muy importante, creo que incluso el más importante en el cuerpo humano. Se produce de manera local en el sitio de la lesión a través de la liberación de ácido araquidónico desde la membrana plaquetaria. Es un vasoconstrictor muy potente
que actúa principalmente en el músculo liso. Recordando que esta es la primera fase, el primer evento fisiológico cuando existe una lesión vascular. Y bueno, de la misma forma, las endotelinas sintetizadas en el mismo endotelio y la serotonina liberadas durante la agregación plaquetaria son vasoconstrictores también muy potentes. También por destacar, perdón, la bradicinina y los fibrinopéptidos que participan en la cascada de coagulación, de las que ya les hablaré un poquito más adelante, pues van a ser capaces de producir la contracción vascular del mismo músculo liso. Y bueno, la intensidad que lleva a cabo la vasoconstricción va a depender del grado de lesión vascular. Una arteria pequeña con una incisión lateral puede permanecer abierta por las fuerzas físicas, en tanto que un vaso sanguíneo de tamaño similar, con corte transversal completo, puede contraerse hasta interrumpir casi por completo la hemorragia. Esto dependiendo, claro, de la disposición anatómica en que sea la lesión y de las necesidades fisiológicas que se tengan que solventar. Y bueno, ya pasando un poco más a lo que respecta a la función plaquetaria, vamos a hablar un poco acerca de las plaquetas y esta función, cómo se lleva a cabo para llevar a cabo la hemostasia. Y bueno, las plaquetas son fragmentos de megacariocitos que carecen de núcleo. En condiciones normales circulan cifras entre 150.000 y 400.000. Las plaquetas desempeñan una función integral en la hemostasia porque estas van a ser las que están implicadas en formar un tapón hemostático y contribuir a la formación de la de la trombina. Las plaquetas no suelen adherirse una con otra o a la pared vascular, pero pueden formar un tapón que colabora en la interrupción de la hemorragia cuando ocurre pérdida de la continuidad vascular. Ahorita estoy dando un poco de lectura de literatura y después trataré de explicar de manera un poquito más dinámica, menos tediosa todo esto. Y bueno, luego de la adhesión, al escribir, las plaquetas van a iniciar una reacción de liberación que recluta otras plaquetas de la sangre circulante para sellar el vaso lesionado. Hasta este punto el proceso se conoce como hemostasia primaria. Es lo que les comentaba al principio, la hemostasia primaria se puede definir como el proceso de formación de un tapón a través de la adhesión plaquetaria, activación y agregación. Son tres etapas muy importantes. Como les comenté también previamente, el primer evento que sucede es la vasoconstricción, después de que un vaso es lesionado. Después de que sucede la vasoconstricción, es un mecanismo, se puede decir, de defensa en el que el vaso se encoge y disminuye el flujo sanguíneo, así evitando la pérdida de sangre o evitando lo más que se puede la hemorragia. Claramente la vasoconstricción se produce por efecto de sustancias como el tromboxano A2 y la serotonina, también la bradicinina, de las que les hablé un poquito antes. Entonces, cuando va a comenzar la primera fase, que es la fase plaquetaria, se inicia pues la formación del trombo y consta de otras 3 etapas. Entonces quedan expuestas pues fibras de colágeno subendotelial, del que hablaré un poquito más adelante en la cascada de coagulación, que tiene que ver con la activación de la vía intrínseca. Bueno, entonces el vaso queda expuesto a las fibras de colágeno subendotelial. Lo que ocurre es que las plaquetas van hacia estas fibras y se adhieren a ellas. Tratan de llegar a contactar las fibras de colágeno a las que el vaso queda expuesto o la lesión queda expuesta en dado momento. Esto porque las plaquetas en superficie tienen diferentes tipos de glucoproteínas que actúan como receptores y se van a unir al colágeno. Y esto que les comenté es la primera etapa a la que se llama adhesión plaquetar, adhesión de las plaquetas, simplemente. Bueno, después de esto, las plaquetas que se adhieren son activadas en la siguiente fase, que es la activación, o etapa de activación plaquetar. Cuando son activadas van a liberar ADP, serotonina y también tromboxano A2, que juegan un papel muy importante. Por eso les comenté un poco sobre estos factores vasoconstrictores. Los efectos que tienen estos 3 factores vasoconstrictores, pues van a ser atraer más plaquetas hacia la zona de lesión. En pocas palabras, son agregantes plaquetarios.
Y al final, la etapa final de todo esto es en la etapa de agregación plaquetal. Aquí pues hay más plaquetas que irán a la zona de lesión para acumularse y formar una especie de grupo pues de plaquetas y así formar funcionan como un pegamento, como un tapón, un trombo pues. Creo que aquí me faltó tratar de ilustrar eso con algún esquema, lo que les estuve comentando. Pues vemos, igual y para el día de mañana ahí les hago un esquema para tratar de simplificarlo. Porque de otra manera, aprender los términos o todos los factores que intervienen en este ciclo, pues será un poco más tedioso. Pero bueno, en manera muy resumida, de eso que les hablé es de lo que trata la hemostasia primaria. No sé si quedó claro o fue todavía más confuso. No, sí, muy bien, amigo. Gracias. Bueno, bueno, esto es lo que les hablaba un poco, los factores que intervienen para la vasoconstricción, para la hemostasia primaria, los factores para la agregación plaquetaria y bueno, lo que les comentaba también de que la reacción de liberación produce el agrupamiento de plaquetas en un tapón y ya es un proceso que no es reversible, es un mecanismo fisiológico de defensa del organismo para evitar precisamente la hemorragia. Bueno, para recapitular lo mismo que les comentaba, uno de los factores que intervienen en esto es el factor plaquetario 4 y la tromboglobulina, que secretan durante la reacción de la liberación. Este que les comentaba, el factor plaquetario 4, va a ser un antagonista potente de la heparina. La segunda oleada de agregación plaquetaria es inhibida por el ácido acetilsalicílico y demás tipos por acción del monofosfato cíclico de adenosina y por el óxido nítrico, otro potente vasoconstrictor. Como consecuencia de la reacción de liberación van a ocurrir alteraciones en los fosfolípidos de la membrana plaquetaria, lo que va a permitir que el calcio y los factores de coagulación, que son parte de los que tienen cabida en la cascada de coagulación, recordando que son 13, pues se unan a la superficie plaquetaria y esto va a dar origen a complejos con actividad enzimática. Siento que para hablar de la cascada de coagulación, pues, ok, aquí puse mucho texto, pero trataré de explicarlo un poco más con la imagen que representa esto. Lo importante, o lo que creo que para fines prácticos de clase es relevante, es conocer cuáles son los factores de coagulación, cuáles son las vías y con qué fin se lleva a cabo esta cascada. Esta cascada no tiene más que la finalidad de generar fibrina insoluble que pueda adherirse a la lesión y así llevar la coagulación. Hay tres vías, la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. ¿Qué tiene de relevante esto? Que son reacciones que van a activar secuentemente una de la otra. Son enlaces no covalentes que se tienen que convertir a enlaces covalentes, haciendo que la fibrina sea insoluble y poder llevar a cabo la coagulación. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, la vía extrínseca va a reaccionar a partir de un vaso lesionado que se va a activar o se va a poner en contacto con el factor tisular, que en este caso es el factor número 3. Todos estos factores tienen que ser activados, entonces por eso la vía tiene factores, bueno, como ven en la vía intrínseca que tiene factor 12 y 12A. Esto porque la actividad enzimática tiene que ser activada para poder desencadenar la otra, de que la 12A active la 11A y viceversa. Estas vías extrínsecas e intrínsecas son o se pueden medir por los tiempos de coagulación que ya vimos anteriormente, específicamente en la materia de gastroenterología. Entonces, la vía intrínseca se va a activar cuando la sangre tiene contacto con una superficie negativa, como lo que les comentaba sobre el colágeno subendotelial. Tiene contacto con esta superficie y comienza la activación enzimática por un grupo de complejos. Después, la vía extrínseca, pues como les comenté al principio, se activa cuando un vaso se lesiona y pone en contacto con el factor tisular. Para fines prácticos, o lo que yo creo es más importante, son dos vías que llegan hasta una vía común y que se puede o que se tiene que activar un factor 13 que solo, o sea, el factor 13, vaya, ya muy seguras también yo, llega a la fibrina para generar fibrina insoluble y ya, pues, llevar a cabo la coagulación.
Bien, doctor. Entonces, consideramos las 4 etapas de la hemostasia. Ya las comentaste ahorita, la vasoconstricción, el tapón plaquetario, la formación de fibrinógeno y la fibrinólisis. Entonces, en estas etapas, bueno, tenemos aquí las 2 vías, intrínsecas y extrínsecas. Hay algunas diferencias entre ellos y los dos se unen en una vía común. La activación de la vía extrínseca pues va a ser a través del factor 13, de 12, y pasa a factor 12 activado. Y la de la vía extrínseca a través del factor 7. ¿A qué nos lleva todo esto? Bueno, todo esto nos lleva a, si identificamos bien estos factores, pues después vamos a entender por qué algunos padecimientos, sobre todo los de tipo de hemofilia que vamos a revisar posteriormente, pues ya vemos que hay deficiencia de algunos factores de coagulación y eso precisamente ya vamos a saber que unos afectan la vía extrínseca, otros la vía intrínseca. Para la activación de los factores, pues ahí vemos lo que se necesita, calicreína, a veces algunos calcio, en cualquiera de los sistemas. Ya entrando a la vía común, pues tenemos el factor 9, al factor 9 activado, el factor 8, cuando pasa a factor activado, el factor 8, el factor 10 al factor 10 activado, y ya cuando vuelve a salir la parte final de este proceso de coagulación, pues vamos a tener como importante el factor 2 y el factor 1. El factor 2 es la protrombina, que cuando está activado ya se considera trombina. Y ahí interviene como coadyuvante el factor 13 y el calcio, y ahí va a afectar sobre el factor 1, que es el fibrinógeno, para un fibrinógeno activado que va a ser la fibrina. Entonces, todo este proceso, pues son procesos que normalmente están en el organismo, y aquí la importancia es en el momento en que se va a desencadenar la cascada de la coagulación, porque normalmente lo tenemos en el organismo. Ya depende de la activación por alguna situación de lesión o de sangrado o de alguna situación por medicamentos o alguna situación que nos altere la homeostasis del organismo, pues entonces se puede presentar una cuestión de sangrados. A grandes rasgos, sí hay que tener más o menos identificado los factores que más interfieren en la vía intrínseca, como es el caso del factor 12, del factor 12 y del factor 9, digo 11, perdón, activado. Y de la vía extrínseca, pues tenemos al factor 7 principalmente. Ya vemos aquí los factores de la vía común y ya la parte importante, como decía el doctor, pues es lo que vamos a considerar de protrombina a trombina y de fibrinógeno a fibrina, que son los últimos factores, que es el factor 2 y el factor 1. Muy bien, doctor. Adelante. Muy bien. Bueno, esto para complementar un poco, pues una vez formada la trombina, abandona la superficie de membrana y se convierte en fibrinógeno, como ya comentaba anteriormente el doctor, mediante 2 pasos de desdoblamiento hacia fibrina y a 2 péptidos pequeños denominados fibrinopéptidos A y B. Esto más como tal vez un dato un poco más específico. Bueno, lo que respecta a la degradación del coágulo de fibrina se va a llevar a cabo por la plasmina, que es la plasmina, una proteasa de serina derivada de plasminógeno, que es una proenzima. La formación de plasmina ocurre como consecuencia de uno de varios activadores de plasminógeno. Perdón, no disculpe. El TPA, que es una enzima elaborada por el cuerpo que ayuda a disolver pues, coágulos de sangre. Bueno, es elaborado por células del endotelio y por otras células de pared vascular y es la principal forma de circulante de esta familia de enzimas. Esta misma enzima es selectivo para el plasminógeno, sí, unido por la fibrina, de forma en que ocurre actividad fibrinolítica. Aquí ya vamos a hablar un poco más sobre la fibrinólisis. Bueno, la actividad fibrinolítica endógena de manera predominante en el sitio de la formación del coágulo. Y ya pasamos de lleno a lo que respecta a la fibrinólisis.
que es la fibrinólisis, es la degradación del coágulo de fibrina, permite restaurar el flujo sanguíneo durante el proceso de curación después de una lesión y comienza al mismo tiempo que inicia el desarrollo del coágulo. La plasmina, que les comenté anteriormente, pues degrada los polímeros de fibrina, es una serina proteasa derivada de la proenzima plasminógeno. El plasminógeno se convierte en plasmina mediante uno de varios activadores del plasminógeno, incluido la enzima que les comenté anteriormente, que es la principal en este ciclo, en este proceso, y después a continuación la plasmina degrada la malla de fibrina en varios sitios, lo que genera fragmentos circulantes llamados productos de la degradación de fibrina. Estos son eliminados por otras proteasas o por los riñones y el hígado, de manera en que el mismo organismo, la función fisiológica de eliminarlos ya involucra órganos tales como son los riñones y el hígado. A manera un poco, como por encima es lo que trata de explicar este pequeño esquema. Y bueno, lo que respecta a la anticoagulación y la hemorragia, pues bueno, es importante conocer que las complicaciones hemorrágicas en los pacientes con anticoagulantes incluyen hematuria, hemorragia en tejidos blandos, hemorragia intracerebral, necrosis cutánea y hemorragia abdominal. La hemorragia secundaria a la anticoagulación no es una causa infrecuente de hematomas en la vaina del recto. En la mayoría de estos casos, la reversión de la anticoagulación es el único tratamiento requerido. Y bueno, es importante recordar que los primeros síntomas de un tumor subyacente pueden ser hemorrágicos mientras que se usan anticoagulantes. Hay dos tipos de anticoagulantes que son o que se pueden considerar como los más comunes. También ya hablaré un poco de esto. Y bueno, en la búsqueda de equilibrar una hemorragia intensa con carga abrumadora de un coágulo, pues existen varios procesos relacionados para evitar la propagación del coágulo más allá del sitio de lesión. ¿Cuál es el primero de estos procesos? Pues la inhibición de la cascada de coagulación por retroalimentación desactiva de los complejos enzimáticos que conducen a la formación de trombina. La trombomodulina, presentada por el endotelio, sirve como vertedero de trombina. Forma un complejo con esta que termina su disponibilidad para dividir al fibrinógeno. De alguna manera es como su mismo nombre lo dice, pues una manera, valga redundancia, de inactivar la cascada de coagulación y sus productos finales. Y bueno, el riesgo de hemorragia espontánea relacionado con la administración de heparina se reduce cuando se utiliza técnica con goteo continuo. La verdad, busqué un poco sobre esto y no encontré mucha referencia bibliográfica. Doctor, no sé cómo se puede abarcar esto del goteo continuo en la utilización de anticoagulantes. Sí, nada más son con las dosis. Sí tenemos que estar al pendiente sobre los tiempos de sangrado y la alteración que nos causa en un paciente, que en cada uno va a ser distinta. A eso se refiere nada más. En cuanto a la administración del uso de la heparina. Las dosis máximas de heparina, las presentaciones son en 40, 60 unidades y 20 de unidades de la más usada, que es la enoxaparina, que es la que con más facilidad se puede utilizar. Y eso va a depender de los kilos de peso, 20, 40 y 80 unidades. Son subcutáneas y esa nos va a manejar de acuerdo a los valores que nos reportan del efecto anticoagulante que van a producir. La función final de la fibrinólisis, acuérdense que es la restitución nuevamente para la canalización de los vasos sanguíneos. O sea, es un proceso que él mismo regula el control y posteriormente al final de este proceso, precisamente por eso está al final de esta cadena de 4 etapas, va a ser la
la fibrinolisis para poder reestructurar otra vez o recanalizar los vasos sanguíneos que ya estaban obliterados. Recordemos que el proceso de cicatrización empieza inmediatamente y todos estos factores tienen su activación dependiendo de los estimuladores y moduladores que ya comentó el doctor, y que esto permite que haya un control adecuado, que no siga un proceso una vez que ya se terminó el control de la hemorragia, una vez que ya la hemostasis es de la hemostasia es satisfactoria. Por eso en la actualidad, por estos riesgos que había para la administración de las heparinas, las cuales tendrían que ser contrarrestadas dependiendo de los tipos de anticoagulación que se usaran por medio de la vitamina K o de la protombina, que tiene que ser de unidad a unidad para poder hacer un control de una desactivación de estos procesos que están impidiendo la coagulación. Adelante, doctor. Muy bien. Y bueno, por otro lado, hablando de otro anticoagulante muy importante, lo que respecta a la warfarina, pues se utiliza para la anticoagulación a largo plazo en varias situaciones clínicas. Esto incluye pues, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, coagulopatía cardíaca, fibrilación auricular, embolia sistémica recurrente e infarto miocárdico recurrente. Y también para pacientes con válvulas cardíacas protésicas e implantes protésicos.